Hola, pues bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Eh, en esta ocasión toca ver a el señor Erving Goffman. Eh, bueno, eh, es importante verlo porque, aunque vamos a ver que hay mucha discusión y se le considera eh, como sociólogo, si se le considera como dramaturgo, si se le considera, bueno, fue un hombre de muchos intereses y que tuvo la oportunidad de irlos, de cultivarlos todos en determinada manera, ¿no? Como bien indica ahí en la diapositiva, pues nace en Canadá, bueno, al menos vive en Canadá, eh, empieza y termina sus estudios bueno, inicia estudiando antropología, después va a estudiar sociología en la Universidad de Toronto, y va a acabar llegando, como muchos de los intelectuales de esa época, a la Universidad de Chicago. Y ahí en la Universidad de Chicago, bueno, eh, va a adquirir unos fundamentos sólidos, muy sólidos, que después le van a llevar a hacer su tesis en el norte de Escocia. Eh, una vez que presenta sus estudios que presenta su tesis, bueno, empieza a estudiar, bueno, empieza a trabajar en una empresa de análisis social. Entonces, esto también le va a dar, pues, le va a añadir nuevas experiencias, eh, porque ya no nada más es la investigación por la pura investigación, sino que es ya la investigación con una finalidad específica, ¿no? También entre las cosas que tenemos que rescatar de su biografía, bueno, es que va a entrar en contacto con el mundo de la salud mental y pues le va a tocar hacer una investigación sobre en el manicomio de Washington, en el hospital psiquiátrico de Washington. Entonces, pues todo esto, si se fijan, van a ser experiencias que después vamos a ver reflejadas en su pensamiento, ¿no? Eh, una vez después de estar en la iniciativa privada, de hacer este tipo de investigaciones como de frontera, pues va a empezar propiamente su carrera como docente y va a recorrer o va a estar en diversas universidades que también esto pues es algo enriquecedor porque se va a ir nutriendo de distintas visiones, ¿no? Aquí hay una discusión si se le puede considerar o no dentro del interaccionismo simbólico. Eh, Algunos van a considerar que lo que él hace propiamente no es una reflexión científica, un análisis científico, eh, pero bueno, finalmente, digamos que los análisis que realiza son muy cercanos al interaccionismo simbólico. Como les decía, fue un hombre de múltiples intereses y tuvo la suerte de poderlos ir desarrollando todos, ¿no? Le va a interesar la filosofía, le va a interesar el psicoanálisis, el cine, la literatura. Eh, entonces, cada una de estas disciplinas, cada una pues sí, de estas disciplinas le va a nutrir también para sus reflexiones sociales. Y por lo tanto, a su pensamiento se le va a ir denominando como el enfoque dramatúrgico de microsociología, ¿no? Aquí pues ya hay cosas interesantes, ¿no? Primero empezamos por la última palabra, microsociología. Eh, tus análisis no van a tener, o más bien la construcción para realizar análisis que él va a proponer, no van a ser para hacer estos grandes análisis macro sociales, ¿no? Sino más bien le va a interesar precisamente las interacciones que se dan entre los individuos, ¿no? Eh, y ahorita vamos a ver por qué se le considera el enfoque dramatúrgico, ¿no? Pero ya con esto que hemos visto, pues evidentemente estamos frente a un autor, frente a un analista bastante original, ¿no? Que se va a nutrir de varias disciplinas y que se va a enfocar en los análisis micros.
Para acercarnos al pensamiento del señor Goldman, bueno, lo primero que tenemos que, o lo primero que tenemos que entender es el tema del ritual. Él va a partir que los rituales son muy importantes en todas las sociedades y gracias a los rituales las sociedades se mantienen unidas. ¿Y qué es lo que mantiene unida a una sociedad? Bueno, básicamente sus ideas sobre lo que es correcto y lo incorrecto. Entonces, en la medida en que una sociedad tenga en común más o sea más sólida sus visiones sobre lo correcto y lo incorrecto, desde esta perspectiva va a ser o va a tener una solidez más fuerte, ¿no? Eh, Goffman se va a dar cuenta que esta idea o esta cuestión del ritual, pues está presente en todos, se ha hecho presente en todas las sociedades y básicamente en todos los tiempos, desde que el ser humano eh, coexiste o existe en sociedad. Eh, ¿Y qué es lo que, aparte, qué es lo que va dando solidez, aparte de lo correcto y lo incorrecto, a una sociedad? Bueno, los rituales. Entonces, la sociedad se mantiene unida por sus rituales. Va a considerar que cuando estamos frente a otros, cuando estamos en el mundo social, eh, vamos a actuar según el rol que en ese momento desempeñamos. Entonces, nosotros vamos interactuando con distintas personas en distintos escenarios, así lo va a llamar él, y en cada uno de ellos vamos actuando. Es decir, nosotros somos uno, o bueno, nosotros actuamos de determinada manera si estamos haciendo el papel de hijos, ¿no? eh, dentro del hogar, y podemos actuar de otra manera si estamos tomando la cuestión de ser estudiantes dentro de la escuela o dentro de nuestro salón de clase. Eh, vamos a actuar de distinta manera si estamos con nuestro grupo de amigos, ¿no? Es decir, esos son los distintos escenarios y va a decir él, dependiendo de cada uno de nuestros escenarios, vamos a actuar de determinada manera. Y dice, solamente en nuestra soledad es donde abandonamos estas actuaciones. Ahí en nuestra soledad es donde lamentamos las relaciones que hemos, que hemos tenido, ¿no? Las interacciones que hemos tenido o las posibles interacciones que vayamos a tener, ya sea que planeamos, lamentamos o aplaudimos estas interacciones. Pero es en eso, es en la soledad de nuestro cuarto, es donde nos encontramos. Cuando salimos de nuestra habitación, entonces empezamos a actuar y empieza el mundo social y empiezan nuestras actuaciones, entre comillas, ¿no? Y entonces, para actuar, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, para actuar, para que lo que permitimos que el mundo vea de nosotros es la fachada, va a decir él. Y este concepto de fachada, pues viene de la arquitectura, que básicamente es lo exterior a un edificio, ¿no? Eh, para, para, para Goffman, utilizando metafóricamente esto, pues va a ser la apariencia y los modales que tengamos, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que nuestra fachada es buena? Bueno, pues si parecemos lo que decimos ser, ¿no? Si esta apariencia y estos modales coinciden con lo que nosotros estamos diciendo que somos, o más bien lo que nosotros, quiénes somos, ¿no? Estas fachadas, va a decir él, produce impresiones, y ahorita vamos a ver qué significa esto de las impresiones, ¿no? Impresiones en nosotros. Si nosotros, eh, bueno, ahí les pongo el dibujito que sale mucho se da mucho en las discusiones en redes sociales, ¿no? Eh, de alguien que se dice que se opone al capitalismo. Y entonces vemos ahí que sí se opone al capitalismo, pero bueno, compró su camiseta del Che,
está en un McDonald's y está sacándose fotos con su celular, ¿no? Bueno, entonces, lo que buscamos es que estas impresiones coincidan con lo que decimos ser, ¿no? En el caso de nuestro personaje, pues evidentemente lo que hace no coincide con lo que dice ser, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que hacemos es no tener gestos inesperados, es no tener pasos en falso, dice él. ¿Qué pasa cuando lo que decimos, más bien las impresiones que damos no coinciden con quienes decimos ser? Bueno, hay tres mecanismos que nos pueden salvar. Uno es la lealtad del público, ¿no? Es decir, la simpatía dramática, le llama él. ¿Qué significa esto? Bueno, que pese a que nosotros, o que nosotros tenemos actitudes que que no coinciden con nuestro ser, o con lo que decimos ser, a la gente no le importa o le importa poco, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un especial carisma, tenemos una especial simpatía, que la gente, los que nos rodean, nos perdonan, entre comillas, nos perdonan estas incoherencias en nuestra personalidad. Ese es un mecanismo, ¿no? Otro tiene que ver con la disciplina dramática, que es esta cuestión de no perder esta fachada que tenemos, de no perder esta lógica de cómo nos comportamos y que coincida con quienes decimos ser, ¿no? Entonces, para eso, pues hay que tener, como dice ahí, disciplina dramática. O sea, cuidamos mucho cómo actuamos, cuidamos mucho qué decimos para que coincidan con lo que decimos ser. Y finalmente la circunspección dramática, que es básicamente prevenir emergencias. ¿Qué hago yo? ¿No? Pensar de antemano, ¿qué hago yo si no coincide, si hago algo que no coincide con mi forma de ser? ¿Cómo salto ese problema? ¿Cómo regreso inmediatamente eh, eh, de esa falta o de esa falsedad que en ese momento di? Entonces, dice, finalmente, nosotros nos vamos moviendo a través de esto. Si yo tengo el papel del alumno rebelde, ¿no? Pues entonces tengo que esforzarme mucho en estarlo cumpliendo, ¿no? Y bueno, así voy teniendo distintos papeles. Podemos poner el papel del hijo bueno, ¿no? O de la hija buena, qué es lo que tengo que hacer. Eh, y con esta, ¿se acuerdan que ya habíamos visto en otros autores esta cuestión del self, ¿no? Bueno, Goffman lo recupera y por lo tanto dice que ese self, pues no es algo privado, sino es algo público y que va siendo creado por las interacciones. Entonces, eh, este, este, eh, este self lo va a catalogar así como un yo individual, ¿no? Y este yo individual, pues es básicamente la imagen con la cual nosotros nos presentamos ante la sociedad. Y esa imagen debe estar acompañada de actos o se fortalece con los actos que vamos haciendo, ¿no? Y los actos eh, pueden ser desde una forma de vestir hasta las acciones más directas que hacemos, ¿no? Entonces, este yo individual, pues me obliga a parecer coherente, sincero y honorable ante los demás. Es decir, ciertamente, eh, a pesar de que tengo diversos comportamientos según los diversos grupos sociales en los que me muevo, a pesar de eso, debo parecer coherente, sincero y honorable. Aquí les pongo el ejemplo de esta youtuber que salió hace algunos años, que se decía vegana y tenía muchos seguidores que participaban de sus ideas veganas, pero bueno, pues en un mal video la descubrieron comiendo pescado, ¿no? Y entonces, bueno, se armó ahí la gran discusión
con sus seguidores, bueno, de que no era, si se fijan aquí, ella perdió esta idea de la coherencia, la sinceridad, el ser sincero y el ser honorable, ¿no? Se rompió este esquema. Lo que les decía, ¿no? Por un lado, la sociedad nos pide ser honorables, ser sinceros y coherentes. Sin embargo, el tener diversos roles, pues nos va haciendo parecer mentirosos. Y es precisamente aquí es donde aparece la categoría el actor. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy irreverente en mi grupo de amigos, pero puede ser que tenga que ser exactamente lo contrario cuando me encuentre dentro del hogar, con mis padres o con mis hermanos, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿El irreverente que soy con mis amigos o el hijo obediente que soy frente a mis padres, ¿no? Entonces, ante estas incoherencias que nos va poniendo la vida, eh, es cuando yo me convierto en un actor. Y entonces, al interactuar con los otros, bueno, tengo que tener unas definiciones sobre mí mismo y sobre los otros. Eh, Tengo que saber cómo me tengo que comportar cuando estoy rodeado de ciertas personas y en determinados ambientes y cómo se comportan los otros estando en esos ambientes, ¿no? Eso es ser consciente de mí mismo y de los otros y tener definiciones de los otros. Eh, a lo mejor en el grupo de amigos, bueno, saben ustedes, dicen que en un grupo de amigos siempre está el alegre, está el deprimido, ¿no? O la deprimida, está el más serio, está el que siempre cuida a los demás. Bueno, esas son, actuaciones, en este sentido de Goffman, ¿no? Que van teniendo los individuos. Entonces, a eso se refiere. Yo debo ser consciente del papel que a mí me toca representar, entre comillas, en ese grupo y el papel que le representan los otros, ¿no? Eh, eh, Ahora bien, una vez que yo tengo claridad de esto, del papel que represento yo, del papel que representan los otros, eh, vamos a empezar a definir algunos conceptos que nos van a ayudar. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de las impresiones? Bueno, eh, él va a hacer dos tipos va a definir como dos grandes formas de comunicar qué tan coherente soy ante los demás. Por un lado, dice, es la expresión. La expresión no es otra cosa más que las impresiones que genera la gente sobre otra gente, ¿no? Las impresiones que yo genero en los demás. Puedo ser consciente o no consciente, pero siempre genero impresiones en los demás. Y va a decir Goffman que esto es lo más auténtico de la transmisión de información. Ahí, a través de esas impresiones, es donde la gente va a confiar más en quién digo que soy yo, ¿no? Y por otro lado, dice, están las comunicaciones, que serían los mensajes que se dicen explícitamente, por lo tanto, los mensajes que se dicen conscientemente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos las expresiones, que son simplemente las percepciones que los individuos van a empezar a tener sobre mí, tan solo con verme, con ver cómo estoy vestido, con los gestos que involuntariamente haga, ¿no? Que a veces dicen mucho más. Y por otro lado, lo que yo voy a decir o escribir, como lo voy a decir verbalmente, ¿no? O yo voy a escribir o voy a dejar por escrito, ¿no? Eh, y, para decir Goldman, lo que genera más confianza es el nivel de la expresión. Ahí, ahí es donde realmente la gente empieza a ver quién soy yo, o empieza a hacerse una idea de quién soy yo y de si el rol que digo o que expreso o la acción o la actuación que yo estoy haciendo es o no es coherente, ¿no? Si, si lo que yo digo
es coherente con quien yo digo quién soy, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, él va a criticar en algún momento de su vida a la famosa teoría de juegos, que la teoría de juegos, dicho de manera muy rápida, es poder, o lo que busca es poder eh, adelantarme a, a, qué decisiones van a tomar los que están enfrente de mí, ¿no? Estamos en un contexto, en una situación, y entonces, ante una acción mía, qué acciones van a tomar los otros, ¿no? Ante la acción A mía, qué acciones van a tomar, ante la acción B, qué acciones van a tomar, ¿no? Y entonces la intención ahí es que cada uno de los que están participando logre obtener el mayor beneficio posible con sus acciones, ¿no? Él va a criticar esto y va a decir que esta cuestión de la teoría de juegos es ingenua porque las verdaderas intenciones de los actores no se saben hasta después de que ocurrieron. Es decir, es que es imposible que yo pueda saber cómo se va a comportar el otro, eh, y solamente sé cómo se comportó hasta que acabó la acción. Eh, Considera que el otro gran error que tiene la teoría de juegos es que solo ve un solo nivel de comunicación, de situación, que sería el de la comunicación, el de lo que yo digo. Pero va a decir, acuérdense que lo más importante es la expresión, son esas impresiones que yo doy a los otros sobre mi propia personalidad y que me califican y que les va a permitir a los otros calificarme de coherente o de incoherente. Bueno, entonces ya con estos conceptos, con la cuestión del actor, con la cuestión de la expresión, con la cuestión de la comunicación, pues entonces ahora sí vamos, dice él, vamos a dar un paso más para ir explicando cómo se organiza la experiencia, ¿no? Él va a recurrir a este concepto de frame, de marco, que lo va a definir así de manera, bueno, esta es una definición de González, conjunto de premisas e instrucciones necesarias para descifrar la situación que vivimos y da sentido al flujo de acontecimientos. Eh, entonces tenemos pues estos marcos, nunca mejor dicho, ¿no? Estos marcos que nos van a permitir descifrar las situaciones a las que nos enfrentamos y no solamente descifrarlas, sino trazar cursos de acción de acuerdo a las interpretaciones que nos arrojan estos marcos, ¿no? Eh, y entonces vamos proyectando los marcos que ya tenemos hechos sobre las experiencias que vamos viviendo y vamos viendo si nos van dando coherencia o nos van dando, sí, nos van dando una coherencia de las propias experiencias que vamos teniendo. Eh, Esto que puede sonar un poco abstracto, bueno, vamos a bajarlo, ¿no? Si yo veo a dos amigos peleando, yo tengo dos tipos de marcos y ya tengo construidos. El marco de juego, ¿no? Y el marco de conflicto. Entonces, de repente los veo peleando y entonces yo aplico mi marco de juego, es decir, eh, defino a la situación simplemente que están bromeando, o sea, que ese gritarse o que incluso, pues sí, ese es discutir o gritarse fuerte, ¿no? O sea, es parte de un juego que ellos están teniendo, ¿no? A lo mejor es parte de una forma de llevarse un tanto brusca que ellos tienen. Entonces, en principio, yo puedo aplicarle ese marco de juego y entonces ya estoy explicando la situación. Veo a dos personas discutiendo con mucha intensidad y digo, ah, bueno, es que toda la vida se han llevado así, es su forma de interactuar, ¿no? Eh, Sin embargo, si yo sigo viendo que esta discusión va rebasando y cada vez se hace más intensa y cada vez los ataques verbales son más fuertes y que incluso pueden llegar a la agresión física, entonces, pues yo digo, no, mi marco de juego ya no me está sirviendo para interpretar esta realidad. Y entonces puedo aplicar el marco de conflicto. Y entonces ya apliqué a esa realidad otro marco que me permite explicar esa realidad. Digo, ah, efectivamente, ellos llegaron a un punto de conflicto. Ya no es un juego, ya es un conflicto muy fuerte que traen ellos, ya es una pelea muy fuerte, ¿no? Entonces,
Bueno, eh, y pues así vamos construyendo, ¿no? Este marco, o sea, yo puse como los dos grandes extremos, ¿no? El marco juego y el marco conflicto, pero puede haber serie de marcos intermedios, ¿no? Y entonces, pues yo voy aplicando marcos a esa situación para estarla interpretando. Eh, y les digo, no solamente interpretarla, sino generar cursos de acción, ¿no? Si yo llego a la conclusión de que es un marco de conflicto, pues entonces seguramente mi curso de acción, puedo tener los cursos de acción, o de plano no meterme, o de plano involucrarme para tratar de apaciguar los ánimos. ¿Sí? Eh, entonces, pues en estos marcos, pues vamos dando emociones y respuestas, ¿no? Si se fijan, la forma en cómo vamos actuando no son más que emociones y respuestas ante los determinados marcos con los cuales vamos interpretando la realidad, ¿no? Otro ejemplo de los distintos marcos que nos sirven para interpretar la realidad, bueno, voy a tener yo el marco en el momento que yo vea a mi pareja abrazándose con alguien más, abrazando a alguien más, yo puedo aplicar dos marcos, ¿no? O el marco de la amistad, decir, es que son amigos, ¿no? Eh, y son amigos que se quieren mucho, o si veo que ese marco no me sirve para interpretar ese momento, a lo mejor ya puedo yo recurrir al marco de la infidelidad, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, los marcos permiten entender la situación y permiten, y quizás esto es lo más importante, definir los modos en los que voy a actuar. No va a ser lo mismo actuar bajo un contexto, en este caso de si veo a mi pareja abrazándose con alguien, no va a ser lo mismo actuar bajo un contexto de amistad que bajo un contexto o bajo un marco, perdón, de infidelidad. Voy a actuar de manera diversa. Entonces, los marcos son los que nos permiten definir nuestros cursos de acción. Eh, en el día a día, ¿no? No, obviamos eh, o no somos tan conscientes del uso de estos marcos porque asumimos que la vida, las situaciones se van dando en una situación de normalidad, vamos a llamar, ¿no? Y entonces, eh, ya hay una serie de marcos que la experiencia nos ha dado para ir interpretando cada realidad. Y entonces ya no requiere mucha reflexión, ya como que lo hacemos de manera automática, ¿no? Eh, eh, llegamos a nuestro salón de clase, ¿no? Interactuamos con nuestros compañeros, ¿no? Eh, y vamos generando marcos de manera, pues, con muy poca reflexión, ¿no? Porque todo va siendo en una situación de normalidad, se ha normalizado. Aquí el asunto es cuando las personas tienen comportamientos que se salen del marco, ¿no? O de ese marco que nosotros ya tenemos como muy rutinizado. Entonces aquí el individuo que se sale de ese marco, pues tiene que dar explicaciones, ¿no? Y una vez que da estas explicaciones, bueno, se comprueba si el marco sigue siendo efectivo o si se transita a otro, ¿no? En el caso de la de una pareja o de ver a mi pareja abrazándose, bueno, eh, él va a tener que dar, o ella va a tener que dar respuestas eh, y ver si estas respuestas son coherentes. Bueno, sus respuestas y sus acciones son coherentes con el marco de amistad. Y si no, bueno, pues vamos a tener que transitar a otro marco de interpretación. Eh, ahora bien, en la medida en que los marcos son más rígidos, en la medida en que los marcos eh, tienen más reglas y más normas, pues son más formales, ¿no? Entonces tenemos marcos que son muy formales y marcos que permiten cierta flexibilidad. Entonces, también, pues esto debemos considerarlo a la hora bueno, cuando veamos analizando los distintos contextos
en los que nos vamos moviendo, ¿no? Las distintas interpretaciones que tenemos. Eh, eh, por ejemplo, el marco amistad, ¿no? Pues tendría a tener mayor informalidad, porque hay muchas formas de expresar la propia amistad, ¿no? El marco infidelidad tendría a tener una mayor formalidad, porque pues hay, como que hay cosas muy concretas que sí nos indican una infidelidad. Hay acciones muy concretas que no se pueden mover de ahí, ¿no? Ahora bien, una vez que ya tenemos en cuenta que existen los actores, existen los marcos, pues ahora tenemos que dar otro salto más. Y este salto más, pues tiene que ver con la reflexividad. ¿Cómo podríamos definir esta idea de la reflexibilidad? Bueno, la reflexibilidad no es otra cosa más que cuando yo hago explícito mi relación con el marco, ¿no? Como dice ahí, me voy haciendo consciente de las visiones de los otros en este marco y de la visión de los otros sobre mí. Y entonces, con esto, yo voy teniendo una totalidad, una visión de la totalidad de la realidad. Ahí es cuando yo me puedo decir que soy reflexivo. Explicito cómo me relaciono con el marco, soy consciente de las visiones que los otros tienen sobre mí, de la propia visión, bueno, de las visiones de los otros, de su visión sobre mí, eh, y entonces ya puedo tener una mayor, ahí es cuando yo realmente, vuelvo a repetir, soy reflexivo. Es cuando los marcos, si se fijan, bueno, pueden ser infinitos, podemos pasar de un marco a otro con determinada rapidez, y esta capacidad de movernos en las múltiples realidades, pues nos permite una serie de acciones propiamente humanas, ¿no? La fantasía, la burla, la ironía, etcétera, ¿no? Los juegos de simulación, donde fingimos ser alguien que no somos, nos permite, por ejemplo, ahí les pongo el ejemplo de dos actrices cómicas mexicanas, ¿no? Bueno, que están interpretando a dos personajes de la vida política y todos vemos, las escuchamos, bueno, si vemos sus videos, pues asumimos, sabemos que eso es es burlesco, es una burla, ¿no? Son actuaciones para hacernos reír, ¿no? Entonces, eh, cosa que es distinto, nos podemos mover de marco y entonces otro marco sería la amistad dentro de un contexto de amigos, ¿no? Y entonces en una reunión de amigos. Entonces sabemos que podemos pasar de una forma a otra, ¿no? Quizá en el grupo de amigos habrá momentos en que haya bromas también, ¿no? Pero también habrá momentos en donde se hablen cosas un poco más serias, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es lo que nos permite, más bien, eh, podemos pasar de un marco a otro y esto es lo que le da riqueza a nuestra propia experiencia como seres humanos, ¿no? Una vez que ya entendimos lo que son los marcos, lo que son los actores, cómo se relacionan los marcos con los actores, eh, eh, que entendemos cómo los actores, más bien, un éxito de los actores es que haya esta coherencia entre lo que dicen ser y lo que hacen, y cómo se logra una mayor confianza desde la expresión, es decir, desde las impresiones que nosotros damos más allá de los discursos que nosotros hacemos. Bueno, pues pasamos a este otro gran tema, que es el tema de las conversaciones. Cómo cómo vamos interactuando una vez que ya estamos dentro de un marco, ¿no? Y estamos frente a otros actores, ¿cómo vamos interactuando? Bueno, eh, esto vamos a interactuar a través de las conversaciones. Y para estas conversaciones hay tres, están mediadas o condicionadas por tres grandes esferas: el propio mundo físico, el entorno social y el entorno institucional.
El mundo físico, bueno, es el escenario físico que se comparte. Piensen en un salón de clases, ¿no? O sea, todos los que estamos en un salón de clases, en ese momento, compartimos un mismo mundo físico. Nadie duda de que estamos en un salón de clases que tiene 4 paredes, un techo, que tiene bancas, o sea, sabemos que estamos y que a su vez ese salón de clase colinda con otros salones de clases, está en un edificio que está en una universidad. Eh, asumimos que estamos en ese mismo mundo físico, ¿no? Y que todos básicamente estamos viendo exactamente lo mismo y por lo tanto, al estar viendo lo mismo, pues todos sabemos dónde está la puerta, dónde están las ventanas, etcétera. Después de ese mundo físico que todos compartimos y que asumimos que todos compartimos, viene el entorno propiamente social, que serían básicamente los individuos, las personas con las que nosotros estamos interactuando. Y estas interacciones pueden ser, o ese mundo físico que estamos compartiendo, pero ya a nivel social, estas interacciones pueden ser que las personas hablen, o puede ser que las personas callen, que actúen o que no actúen. Independientemente de si hablan o callan, ya el callar es una forma de expresarse ante el mundo, ¿no? Entonces, estas interacciones es el otro punto que va a mediar nuestras conversaciones. Y finalmente viene el marco institucional. Eh, este marco institucional nos va a indicar la acción concreta, más bien, sí, la acción, el contexto concreto en el cual estamos. Y aquí, pues, hay una infinidad de variables, ¿no? O de posibilidades. Puedo estar en una conferencia, puedo estar en una boda, ¿no? Eh, pero no solamente eso, también el marco institucional son, por ejemplo, las órdenes jerárquicas, ¿no? Las órdenes que se me dan por parte de superiores y que yo estoy o estoy obligado a seguir, ¿no? También pueden ser marcos institucionales, por ejemplo, las charlas informales, ¿no? No es lo mismo una conversación o, por ejemplo, en una clase, que una charla, aunque hay un maestro y hay alumnos, no es lo mismo que el maestro y el alumno o los alumnos estén en una situación de clase que estén en una plática afuera del salón de clase o dentro del salón de clase, pero ya no en un contexto de clase, sino en una charla informal, ¿no? Un evento religioso, etcétera. Bueno, los marcos institucionales pueden ser múltiples. Evidentemente, si volvemos al ejemplo del salón de clase, pues entonces dentro del salón de clase puede ser que en algún momento estemos en, en un marco institucional de clase como tal, pero en otro momento puede ser que, aunque estemos en el mismo espacio físico y con las mismas personas, estemos en una charla informal. Entonces, si se fijan, por eso el marco institucional sí media, sí tiene su peso, porque nuestras conversaciones, nuestras interacciones van a ser distintas, aunque estén las mismas personas y estemos en el mismo espacio físico. Entonces, la mezcla de estas tres cosas, volvemos a repetir, es lo que va a ir generando nuestras conversaciones, lo que va a ir mediando, lo que va a ir definiendo nuestras conversaciones. Eh, bueno, digamos que hasta aquí eh, la parte más explicativa, más de análisis de las interacciones sociales de Goffman. La siguiente parte también va a analizar interacciones sociales, pero se va a enfocar o va a tratar de explicar un tipo específico de interacciones sociales. Estas que acabamos de ver, bueno, son como las grandes reglas, las grandes ejes para explicar todo tipo de interacciones. Lo que vamos a ver ahora, o lo que viene a continuación, es lo que trata de explicar, y por eso también es muy recordado Eric Kaufman, es este concepto del estigma. El estigma que básicamente es un atributo que desacredita a un grupo, a una persona o a un grupo social, ¿no? Y este señalar este atributo negativo
va acompañado generalmente de un discurso y de acciones, ¿no? Entonces, eh, lo que a Goffman le interesa es decir, bueno, vamos a tratar de explicar los mecanismos que tiene el estigma. Cómo es que la gente o dentro de la sociedad hay grupos o qué acciones realizan ciertos grupos para denigrar a otros grupos, ¿no? Y el estigma, bueno, si lo que él quiere analizar el estigma, va a empezar a hacer dos grandes clasificaciones. Por un lado, hay atributos que ya son conocidos en el entorno. Eh, un atributo que tiene una persona que ya es conocida por su entorno. Y entonces, en ese sentido, estamos ante una persona que ya está desacreditada, ¿no? Pero también dice, hay atributos que todavía no son conocidos por el entorno, que el entorno no conoce los atributos de esa persona o de ese grupo, y entonces aquí estamos ante un estigma desacreditable. Todavía no es desacreditado, pero tiene la potencialidad de ser desacreditado en cualquier momento. Y el estigma, este atributo negativo, pues él lo identifica en tres grandes esferas. Que por un lado tenemos las deformidades físicas, eh, que pues tienen que ver con la falta, puede ser la falta de algún miembro del cuerpo, puede ser con algún problema que tengamos en el rostro, alguna deformidad que tengamos en el rostro, etc. Luego dice, vienen las deformidades de carácter. Aquí estas, cuando un grupo señala a otro grupo de que no tiene voluntad para hacer las cosas, de que es deshonesto, etcétera, ¿no? Todo aquello que un grupo considera que son debilidades de carácter, que son actitudes eh, de comportamiento que no tienen los estándares deseados. Y si finalmente vienen los estigmas, él llama tribales, que estos, dice, básicamente tienen que ser, se relacionan con, eh, con una etnia, con una religión o con una nación. Eh, creo que, bueno, este, aquí nos queda mucho más claro, ¿no? Cuántas personas han sido señaladas por ser indígenas o por ser musulmanas o por ser judías, ¿no? Eh, estos son los estigmas tribales. Entonces, dice, bueno, básicamente cualquier estigma que tenga o que veamos en la sociedad, o va a ser por deformidad física o por deformidad de carácter o por razones tribales. Eh, y lo grave del estigma es que podríamos llegar a pensar que debido a ese estigma, la persona que está frente de nosotros no es completamente humana, ¿no? Y si pensamos que no es completamente humana, empezamos a construir una teoría o una ideología para decir por qué es inferior, para fundamentar su supuesta inferioridad y su supuesta peligrosidad, ¿no? Piensen en, con todo esto que ha habido sobre, bueno, siempre los grupos que migran, por ejemplo, ¿no? Para algunos sectores, esos grupos que migran o tienen situaciones de inferioridad o incluso los van considerando peligrosos. Eh, como han sido considerados mucho tiempo los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Se les ha dado esta idea de la peligrosidad. Piensen en cómo, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos eh, hablaba de los mexicanos como los bad men, ¿no? Los bad hombres, perdón, los malos hombres, ¿no? Entonces, es claro, o sea, nos queda bastante claro cómo cuando un grupo empieza a señalar un atributo negativo de otros grupos, se empiezan a generar pues todas estas teorías, o más que teorías, estas ideologías sobre la supuesta inferioridad y peligrosidad. Y no me acaba el asunto, sino a partir de ese supuesto defecto original, le vamos atribuyendo más imperfecciones a las personas.
Entonces, no sé si vemos a alguien que lamentablemente tenga el rostro deformado, pues puede ser que nosotros empecemos a pensar eh, que, que es una persona con malas intenciones, ¿no? Y entonces, o si nosotros, bueno, piensen en los mexicanos en Estados Unidos, eh, simplemente por ser mexicanos, se les considera peligrosos y se le van atribuyendo una mayor cantidad de imperfecciones. Son flojos, no hacen lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? Les vamos sumando imperfecciones. Y entonces, ese grupo o personas, pues quedan todavía mucho más relegadas, ¿no? Y entonces, en la medida en que quedan más relegadas, pues menos oportunidades sociales van teniendo. Entonces, pues básicamente, si se fijan, creo que es una explicación bastante coherente sobre cómo el estigma eh, se construye y cómo el estigma va generando una serie de dinámicas que van como aislando y limitando las posibilidades de ese grupo o de esa persona a la cual se le atribuyen o se le considera como un atributo negativo. Bueno, esto sería la última parte del señor Elf Goffman. Ya para ir cerrando todo el tema de del interaccionismo social, pues simplemente a recordar que el ser humano va orientando sus acciones en función de los significados que las cosas tienen para él. Nosotros actuamos en la medida en que las cosas significan para nosotros. Y este significado de las cosas pues va surgiendo de la propia interacción social con los demás. Nosotros podemos considerar eh, el tener un carro de lujo como algo positivo o tener un carro de lujo como algo completamente innecesario. Ese significado que nosotros le damos al carro de lujo lo vamos construyendo con las interacciones con las demás, ¿no? Si yo estoy en un grupo social donde si yo llego con un carro viejito, me tratan de forma diferente o incluso me empiezan a aislar, pues entonces yo le voy a dar el significado al coche nuevo, perdón, al coche de lujo, le voy a dar un significado eh, distinto. Y entonces, por lo tanto, yo voy a hacer todo hasta lo imposible por tener un coche de lujo. Y entonces, pues esto nos habla de que los significados se van reformando, se van manipulando, y esto se da a través pues, del proceso de interpretación, el proceso interpretativo. Entonces, los significados no son únicos en un determinado, no son únicos eh, para siempre, sino que están moviéndose. Puede ser que de repente en ese grupo social se empiece a hablar de que, pues, que es un exceso, habiendo tantas necesidades en el mundo, traer autos de lujo, ¿no? Y a lo mejor ahí ya se cambia el significado que se le da al coche de lujo. Entonces, esto es lo que nos permite entender el interaccionismo. También no olvidar que el interaccionismo se basa mucho en esta idea del self. Este self sería nuestro yo, que nos permite ir interactuando y seleccionando cómo vamos a interactuar dentro de un conjunto de posibilidades. Y entonces, pues yo me voy moviendo en el mundo, tengo, ante cada situación, yo tengo una serie de posibilidades y mi self, que también es construido socialmente, me va a ir indicando o yo voy seleccionando qué voy a actuar, ¿no? Este self se va a componer de un yo, un presente que es pura espontaneidad, y de un mí, que es el pasado de la reflexividad. Y entonces, en esta conjunción entre mi presente y mi pasado, que no es otra cosa más que mis experiencias previas, ¿no? Acuérdense este concepto de la reflexividad, que yo también soy consciente de las percepciones que los otros tienen sobre mí, que soy consciente del marco en el que yo estoy moviéndome, del contexto en el que yo estoy moviéndome, bueno, todo eso se va a ir formando el self. Eh,
que nos presentamos, y aquí estamos llegando al pensamiento de Goffman, que nos presentamos ante la sociedad como una fachada, ¿no? Nos presentamos con un yo construido, un yo social, y ese yo social pues debe parecer coherente. ¿Por qué? Porque este es el principio de la credibilidad. Y este yo social, básicamente, más bien, transmitimos este yo a través de lo que Goffman llama las impresiones, es decir, o lo que llama Goffman la expresión, perdón, que no sería otra cosa más que las impresiones que los individuos tienen sobre nuestros comportamientos, más allá incluso que sobre lo que nosotros decimos ser verbalmente, ¿no? Eso es lo más importante, es lo que transmitimos de manera no verbal. ¿Cómo vamos a interpretar estas interacciones? Bueno, a través del marco, ya hemos hablado del frame, ¿no? Del marco, y cómo vamos teniendo un montón de marcos que le vamos aplicando a las situaciones y que nos permiten interpretar. Estos marcos, pues no solamente nos van a permitir entender, sino sobre todo nos van a permitir actuar. Y si nosotros aplicamos el marco correcto, pues vamos a poder generar interacciones más coherentes, más correctas. eh, y bueno, pues básicamente con esto, eh, pues cerramos el tema de el interaccionismo simbólico. Espero que si tienen dudas, las anoten, las escriban y las vamos comentando en la clase. Eh, que tengan un excelente día, bueno, o tarde,